Sabemos que, bueno, es un día de asueto y que generalmente estaríamos descansando o realizando algunas otras actividades. Agradecemos este espacio que se han dado para poder iniciar este webinar que tenemos esta tarde. Hoy tenemos con nosotros al doctor Josafat Hernández, que es profesor e investigador, adscrito a la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Él es economista y filósofo, realizó su doctorado en el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM, ha realizado estancias de investigación en la London School of Economics y en el Departamento de Historia y Lógica de la Ciencia en la UNED, Madrid, España. Estuvo también en la Escuela de Verano sobre Racionalidad Acotada del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano en Berlín, Alemania. Hizo un postdoctorado en el Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM, coordina el seminario del el Capital de Karl Marx en el CIDE y es parte de la red de estudios de ideologías extremistas de la CECIT. Actualmente trabaja desde el enfoque de la crítica de la economía política con influencia de Marx y Gramsci, las principales transformaciones del capitalismo global, generando análisis geopolíticos sobre el despliegue de la economía moral y el humanismo mexicano. Algunos de estos análisis se publican en columnas de opinión en Contralínea. Dentro de su obra académica destacan el libro Filosofía de la Economía, una introducción contemporánea a los problemas metodológicos de racionalidad y político-morales de la economía moderna, así como también varios artículos académicos especializados en revistas como Mind and Society, Capital and Class, Brazilian Journal of Political Economy, Nova Scientia, Tópicos, Revista de Filosofía y Signos Filosóficos. Imparte clases en los posgrados de Desarrollo Económico del CIDE y de Filosofía de la Ciencia de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1. Y bueno, hoy agradecemos también la presencia del doctor, dedicarnos a este espacio para hablarnos sobre economía del comportamiento, justamente en un encuentro con cooperativas, con empresas de economía social, al reflexionar, bueno, pues qué capacidades, competencias son necesarias para hacer esa transformación social que sea cooperativa, colaboradora, que ponga a las personas en el centro. eh, pues pudimos identificar que pues se cruza, ¿verdad? Esta economía del comportamiento con la filosofía cooperativa y por eso hoy lo invitamos para que nos pueda hablar de ese tema. Así que bienvenido, Josafat, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, estimada Elvia, por la invitación. Agradezco muchísimo al Centro de Formación e Innovación en Economía Social. Muy contento de estar aquí con todas y todos ustedes. Como bien comentaba nuestra compañera Elvia, tuvimos oportunidad de coincidir en un evento respecto a la economía social y solidaria, dentro de la discusión respecto al Plan México. Y ahí en ese evento se reflexionaba en torno a qué elementos desde la academia se pueden desarrollar, impulsar para fortalecer la economía social en nuestro país, qué elementos se requieren también para formar, digamos, personas que sean parte de la economía social y cómo contribuir a este planteamiento. Y bueno, yo pues dentro de los temas que mencionaba y son temas que trabajo, está la cuestión de lo que se conoce como behavioral economics. Es básicamente algo que se puede traducir como economía conductual o economía comportamental. También se usa la expresión economía del comportamiento. En otros espacios también se puede mencionar como economía cognitiva, porque lo importante es que hay una, por decirlo así, orientación muy reciente en la economía y en diferentes ciencias sociales a plantear la importancia de la psicología en la economía y en particular en lo que serían los modelos de toma de decisiones. Entonces, te voy a compartir pantalla para que puedan ver, digamos, esta cuestión que preparé para el día de hoy. Eh, Nada más aquí quiero ver en dónde puedo compartir. Eh, Google Drive. Eh, Ahí se ve. No.
Todavía no. A ver, un momento. A ver, ahorita vuelvo a checar. Microsoft. A ver, ahorita en un momento, deme un poquito de tiempo para revisar esto. Drive. A ver, no es aquí. A ver, un momento, un momento. No sé por qué no puedo. A ver, ahorita les voy a... Ahí. Bueno, mientras se los voy a ir platicando en lo que puedo hacer la conexión. No entiendo por qué razón no puedo. Si tienes el Eh, archivo y me lo quieres mandar por WhatsApp, yo lo puedo proyectar. yo creo que mejor. Va a ser Ah, más fácil. Sí, porque no entiendo por qué no puedo ahorita compartir la pantalla. Pero sí, ahora en un momento se los comparto. ¿Me escuchan? sí, sí te escuchamos, lo que ya no te vemos en la pantalla a ti. Ok. No sé por qué pasó esto. A ver, un momento. Ok. Ah, ok. Ahí me ven, ¿verdad? Sí, ya tengo tu archivo, voy a compartir. Sí. Perfecto. Sí, una disculpa ahí porque no sé qué ocurrió, pero bueno, la presentación que preparé para el día de hoy es precisamente para hablar acerca de la economía del comportamiento, que es esta disciplina que ha surgido como una confluencia de la economía, la psicología, las ciencias cognitivas, y eso es muy interesante porque nos permite entender diferentes maneras de abordar la cuestión de la agencia y la cuestión de la toma de decisiones. Y como vamos a ver el día de hoy, uno de los conceptos que se vuelven fundamentales para estudiar este tipo de cuestiones tiene que ver con lo que es la noción de racionalidad acotada. Ahí sí me pueden ayudar a pasar la siguiente sesión. Digo, la siguiente captura. Ahí, perfecto. Bueno, entonces el día de hoy, pues eso, vamos a hablar de la noción de racionalidad acotada, racionalidad limitada, que es un concepto muy importante en la economía del comportamiento. Y lo que vamos a hacer ver es que esta manera de entender el comportamiento de los agentes se desarrolla a partir de lo que planteó un premio Nobel de Economía que se llama Herbert Simon. En 1978, él gana el Premio Nobel de Economía precisamente por este trabajo sobre racionalidad acotada. Y bueno, lo que vamos a hacer ver es que esta manera de desarrollar la concepción de agente rompe en gran medida con la visión tradicional de lo que era la visión neoclásica, del agente racional maximizador de utilidad, optimizador, del agente calculador, etcétera. Y esto nos va a ayudar a ver cómo la crítica de Simon elaboró diferentes maneras de entender el comportamiento humano, lo cual tiene una importancia fundamental para estudiar organizaciones, toma de decisiones en contexto de riesgo e incertidumbre, estudiar cómo la parte psicológica
es muy importante para entender ciclos económicos, así como también la formulación de diferentes políticas públicas. La que sigue, por favor. Y bueno, digamos, para entender este proyecto se vuelve muy importante estudiar cómo se formó la noción neoclásica de agente racional. Entonces, para quienes sean economistas y hayan estudiado algún tipo de manual de economía tradicional, de manuales de microeconomía o incluso manuales de macroeconomía, usualmente se suele entender al agente racional en dos sentidos. El agente racional es un agente que se basa en su interés propio, es decir, es un agente que maximiza su propio interés, es un agente que en ese aspecto se vuelve individualista y tiene una racionalidad plena, una racionalidad perfecta, una racionalidad optimizadora, y entonces la economía se convierte en la ciencia que estudia la toma de decisiones de agentes en contextos de escasez para fines alternativos. Los fines alternativos en la economía suelen ser lo que sea, ¿no? Básicamente lo que importa en la visión neoclásica es estudiar cuáles son los fines más racionales, los más eficientes, los más eficaces para lograr estos diferentes objetivos. Pero la cuestión es que esa manera de entender a la gente que se convierte en la noción típica del Homo economicus tuvo un proceso largo de desarrollo. Básicamente lo podemos rastrear hasta el trabajo de Bernard Mandeville, que escribió la famosa Fábula de las abejas, la cual consiste básicamente en decir que todos los sujetos se mueven por el interés propio, y el interés propio se entiende en este contexto y en la economía se entiende como una especie de instinto de autopreservación individual, y a su vez el amor propio para mejorar el bienestar propio. Entonces, en ese aspecto, decía Mandeville, que se vincula mucho su reflexión sobre las fábulas de las abejas con su sociedad, que es una época de transición de una sociedad feudal a una sociedad capitalista, que las abejas actúan con base en su propio interés. De hecho, el subtítulo del libro es cómo los vicios privados generan virtudes públicas, y los vicios privados sería actuar con base en el interés propio. Cómo el interés propio en ese contexto genera sujetos cada vez más trabajadores, sujetos más industriosos, sujetos que trabajan en la industria, en el comercio, y eso va dándole dinamismo, digamos, a la sociedad en esa época. Entonces, está muy vinculado esta visión con el desarrollo del capitalismo, y esto a su vez generó muchísimas críticas, muchísimas polémicas, porque lo que va a decir Mandeville es que básicamente la solidaridad, el tema relacionado con la compasión o el tipo de comportamientos que llamaríamos comportamientos desinteresados serían comportamientos hipócritas, diría Mandeville, ¿no? Porque en el fondo lo que hay es una especie de amor propio, vanidad, diría Mandeville. Si una persona ayuda a otra, lo hace para sentirse bien él. Siempre el tema de sentirse uno mejor, uno superior, uno, digamos, en ese sentido más acorde con sus propias creencias, ¿no? Por eso el tema del interés propio. Sería una especie de reduccionismo donde todos los comportamientos se reducen a eso, ¿no? Entonces, lo que va a decir John Locke, David Hume y en particular Adam Smith es que no todo comportamiento se basa en el interés propio. También hay comportamientos que se basan, por ejemplo, en lo que es la noción de simpatía, que en el caso de Adam Smith es muy importante porque de ahí viene la ética, de ahí viene la moral. ¿En qué sentido buscamos ser solidarios, ¿no? Dice Adam Smith, en gran medida lo hacemos porque por un lado quisiéramos ayudar a los demás porque sentimos el dolor ajeno como propio, pero a su vez muchas veces quisiéramos apoyar porque es lo que hay que hacer, ¿no? Porque hay que ser coherentes con una visión ética, con una visión de las costumbres, con una visión también de la compasión, y en ese sentido se apoya a los demás muchas veces sin buscar nada a cambio, ¿no? Entonces, esa parte se vuelve muy importante porque lo que va a decir Smith es que se necesita que los agentes tengan una ética, tengan una costumbre, tengan también valores morales estoicos
precisamente para generar sociedades más morales, más éticas. Adam Smith, posteriormente, en su libro que se conoce como Riqueza de las Naciones, que seguramente varios de ustedes lo conocen, él va a plantear que los agentes, además de tener intereses propios, pero también tienen simpatía, también tienen capacidad de sentir, digamos, empatía por los demás, tienen costumbres, tienen una ética, porque nos formamos en un contexto donde la religión nos ayuda a tener una visión de qué es lo justo o lo injusto, va a decir Smith. Además de eso, existen las clases sociales. Si uno lee La riqueza de las naciones, realmente uno va a encontrar un libro de historia, un libro de reflexión profunda de cómo se crea la riqueza, y ahí lo más importante no es la mano invisible, que la mano invisible solo lo menciona 2 veces en un libro de más de 1000 páginas, solo en 2 pasajes lo menciona, pero a lo largo de todo el libro se menciona la noción de trabajo y en particular la noción de división social del trabajo. Y la división social del trabajo surge porque conforme se van desarrollando las sociedades, la sociedad requiere que haya más personas que produzcan comida, que produzcan alimentos, que produzcan vestido, que comercien, y entonces se van generando diferentes clases sociales a partir de una complejidad de la división social del trabajo. Y de ahí surgen diferentes clases sociales. Y las diferentes clases sociales se van a ir desarrollando con base en sus propios intereses de clase. Antes que Marx, Adam Smith fue el primer autor que empezó a hablar de los conflictos de clase para repartirse la riqueza socialmente producida. Y en ese sentido, Smith va a decir que la sociedad moderna se divide en 3 grandes clases sociales. Uno van a ser los propietarios del capital, es decir, los propietarios de los medios de producción, de diferentes maquinarias, etcétera, son los que van a poner el dinero para que eventualmente el dinero se use para producir ganancia y van a contratar lo segundo, trabajadores. Ahí va a venir la segunda clase social, que son los que no tienen capital y que perciben un salario, ¿no? Los trabajadores pues son empleados por los capitalistas, ¿no? Y el tercero serían los terratenientes, los llamados landlords. Los terratenientes son los poseedores de la tierra y los terratenientes básicamente serían personas que poseen la tierra a partir de títulos nobiliarios. Entonces existen terratenientes que van a tener la renta, es decir, a los capitalistas se les da la ganancia, a los trabajadores se les da el salario y a los terratenientes se les da la renta. Entonces van a surgir 3 tipos de clases sociales con 3 tipos de ingresos y entre ellos van a estar luchando por tener mayor cantidad de ingresos. Entonces eso es muy interesante porque en la visión de Smith, que posteriormente David Ricardo y posteriormente John Stuart Mill y lo sigue desarrollando Marx, vamos a tener un análisis de las clases sociales contrapuestas entre sí, que tienen diferentes correlaciones de fuerza y a partir de cómo se van articulando, van tomando decisiones. A lo que voy es que es muy interesante porque si uno ve en particular la noción de Adam Smith, uno va a encontrar una noción holista de la gente racional. Es decir, hay psicología, hay ética, hay historia, hay religión y hay política. Entonces, eso es muy importante en la visión de Smith. La siguiente, por favor. Digamos, la visión de Smith fue dominante durante el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX. ¿Qué fue lo que pasó después? En la época del siglo XIX, más o menos en 1863, entre 1863 entre 1969 y 1971, en ese periodo surge la llamada revolución marginalista, que en economía básicamente es el momento en el cual la economía política deja de ser política y se convierte en economía a secas. En inglés es muy interesante porque antes existía el término political economic. Ahora, en esta perspectiva, es cuando empieza a surgir lo que se conoce como economics. Y se dice economics para parecerse un poquito a physics, a física. Y en este contexto, la economía empieza, uno, a dejar de lado la parte política. Se piensa que se puede hablar de lo económico como separado de la política, como separado de la historia, como separado de la psicología, y se piensa que la economía
tiene que volverse una ciencia exacta, como las matemáticas. De ahí que autores como Walras hayan llamado a su economía una ciencia pura, como las matemáticas, como la geometría, como el cálculo infinitesimal. Y en ese aspecto se piensa que se puede construir algo así como una matemática social, que parte a partir de representar a los seres humanos en funciones de utilidad. Es decir, si uno recuerda las clases de economía, usualmente se presenta a los agentes como ecuaciones y los agentes son funciones de utilidad que tienen, digamos, diferentes parámetros y que uno puede maximizar o minimizar los costos a partir de integrar estas derivadas parciales y posteriormente encontrar cuál es el punto máximo y mínimo que maximiza una utilidad, ¿no? Entonces, el supuesto psicológico que se fue integrando y que fue sustituyendo a lo que inicialmente había planteado Adam Smith es el utilitarismo. Y el utilitarismo es una psicología que plantea que los seres humanos buscan el máximo placer y el mínimo dolor. Y en economía se presenta esto como máximas ganancias y gastarlo menos, ¿no? Es tener los costos menos. Y esto a su vez se relaciona con una racionalidad de tipo instrumental, donde la racionalidad, como bien lo planteaba hace ratito, se centra en los medios, no en los fines. Y los agentes son totalmente calculadores y conforme va desarrollándose la economía durante el siglo XX, vemos cómo la economía se va matematizando y se convierte en una ciencia totalmente técnica, donde con base en lo que se conoce como teoría de juegos, surge una noción de agente racional totalmente axiomatizada. La siguiente, por favor. Básicamente estos son los axiomas del modelo estándar de elección racional, donde si una persona es racional de acuerdo al modelo neoclásico, tiene que tener los siguientes 4 axiomas. Uno, que tiene una lista completa de preferencias que están perfectamente ordenadas y que permiten a la gente decidir entre una o dos opciones, ¿no? Entre 2 o más opciones. El siguiente axioma se le conoce como la transitividad, donde se dice que si el agente prefiere a sobre B y B sobre C, entonces si es racional, tiene que ser transitivo, es decir, preferir A sobre C, ¿no? Sería irracional si prefiere a C sobre A, ¿no? Y digamos, en ese aspecto hay que tener coherencia. La siguiente parte que se plantea como axioma es el de la independencia, que este es un axioma que pone énfasis en el carácter individualista metodológico del modelo neoclásico, donde las preferencias de los agentes son siempre individuales y siempre van a ser, por decirlo así, independientes de la interacción con otros agentes, porque cada agente tiene claro lo que quiere, ¿no? Y a su vez, el axioma de la continuidad es una manera de presentar a los agentes como funciones de utilidad continua que se pueden maximizar. Por eso aquí se plantea, cuando hay 3 opciones y el agente prefiere A sobre B y B sobre C, entonces tiene que haber una combinación entre A y C, lo cual hace que la gente sea indiferente entre una mezcla entre estas diferentes opciones, ¿no? Entonces, esto es lo que va a permitir generar funciones de utilidad que luego se van a buscar calcular con base en diferentes técnicas tradicionales en el modelo neoclásico. La siguiente, por favor. Digamos, esta es la forma típica del modelo estándar, donde aquí se tiene lo que se conoce como el modelo de utilidad esperada. El modelo de utilidad esperada básicamente se centra en estudiar las opciones que maximizan la utilidad de un agente y estas opciones se les asigna un grado de probabilidad. Entonces, lo que va a hacer el modelo tradicional es buscar la manera de asignar probabilidades, calcular estas probabilidades para ver cuál es la opción que tiene mayor utilidad esperada, es decir, que tiene mayor probabilidad de que ocurra y que sea la opción preferida por el agente. Mientras haya más incertidumbre, la gente va a usar mecanismos más relacionados con el teorema de Bayes, donde más bien la información que se vaya actualizando por medio del teorema de Bayes va a ir actualizando la probabilidad. Y en ese sentido,
conforme vaya pasando nueva información, el modelo se va a ir actualizando para elegir la opción que sea la más viable, ¿no? Entonces aquí les pongo el modelo de Bayes y a su vez también les planteo que el modelo estándar distingue entre los actos de la gente, es decir, cómo la gente puede elegir los estados que hay en el mundo y los resultados. Ahorita voy a poner un ejemplo. La que sigue, por favor. Bueno, digamos, estas son actitudes que tienen los diferentes agentes respecto a cómo lidiar con el riesgo. Cuando tenemos agentes que el riesgo les parece irrelevante, serían neutrales, que sería justamente el tipo de riesgo que está en medio, es decir, la pendiente sería constante y se mantendría básicamente igual, ¿no? Entonces, ese es un tipo de comportamiento de riesgo neutral. Pero luego hay agentes que tienen aversión al riesgo, que sería que está del lado izquierdo, el número A, que básicamente es conforme va aumentando el riesgo, el agente va disminuyendo su utilidad. Entonces hay un tipo de comportamiento de evitar situaciones de riesgo. Y en el caso contrario, en el caso B, es el comportamiento de casino. Mientras va aumentando el riesgo, más aumenta la utilidad. Y en ese sentido, la gente busca el riesgo porque es lo que más utilidad genera. La siguiente, por favor. Digamos, esta es una manera de presentar este modelo tradicional neoclásico, donde se plantea el problema de elegir un paraguas, ¿no? Entonces, imaginemos que estamos en una época en la que está lloviendo y no sabemos si llevar o no el paraguas. Entonces, tenemos dos opciones, llevar o no llevar el paraguas. Y hay diferentes utilidades que se generan a partir de estas condiciones. Una es llevar el paraguas y si llueve, uno va a estar agobiado por llevar el paraguas, pero va a estar seco, ¿no? Eh, si uno lleva el paraguas y no llueve, uno va a estar agobiado y seco, pero no llovió. Entonces, como que uno diría, ¿para qué lleve el paraguas, no? Pero bueno, la otra opción es no llevar el paraguas y si uno no lleva el paraguas, puede que llueva y entonces uno se moja. Pero si uno no lleva el paraguas y no llueve, ese sería el mayor tipo de utilidad. Uno estaría cómodo y seco, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la utilidad esperada? Básicamente consiste en multiplicar la probabilidad por la utilidad que genera esa opción y hacer la sumatoria. En este caso, es mayor la utilidad esperada de llevar el paraguas a no llevarlo, sencillamente porque hay mayor probabilidad de que vaya a llover. Entonces, esto lo que va a generar es que la decisión más racional sea precisamente llevar el paraguas. Uno puede ir de acuerdo con el teorema de Bayes, actualizando el grado de probabilidad, viendo el periódico, viendo el celular y viendo si va a llover o no va a llover, etcétera, y a partir de ahí tomar la decisión, ¿no? Digamos, este es el modelo tradicional neoclásico. El que sigue, por favor. Esta manera de presentar el comportamiento racional tiene mucho que ver también con una idea de cuál es el objetivo del modelo. El modelo lo que busca hacer no es hablar de cómo las personas toman decisiones. Por ejemplo, si nosotros discutimos y vemos cómo decidimos llevar o no llevar el paraguas, nunca hacemos cálculos probabilísticos. Nunca hacemos un cálculo de cuánta utilidad me genera llevar o no llevar el paraguas, más aparte la probabilidad y hacer la sumatoria. Eso nunca lo hacemos, ¿no? Pero lo que dirían autores como Milton Friedman y otros autores que son defensores de esto, dirían que actuamos como si lo hiciéramos. ¿Por qué? Porque lo que interesa en el modelo neoclásico es la predicción. Entonces, el ejemplo típico que da un autor, bueno, Milton Friedman en su famoso libro que se llama Ensayos de Economía Positiva, es que los agentes calculan, o sea, los agentes expertos de billar hacen los mejores tiros, entonces podemos presuponer que en cada tiro están calculando la fuerza, el ángulo, usan trigonometría, usan diferentes modelos geométricos, etcétera, para saber cuál va a ser el rumbo de la trayectoria, ¿no? Entonces, dice Milton Friedman, el modelo estándar
lo podemos justificar porque queremos predecir el comportamiento y podemos decir que los jugadores actúan como si fuesen perfectamente racionales, ¿no? Esa es la justificación epistemológica del modelo que presupone racionalidad ilimitada. Y por otro lado, el modelo plantea que si somos perfectamente racionales, lo que va a determinar explicando el comportamiento de los sujetos no es el sujeto, sino el entorno. Entonces, en ese sentido, al asumir una racionalidad infinita, se omite al sujeto. Es decir, el sujeto deja de ser relevante y lo importante es estudiar los sistemas de incentivos que hay en un entorno para saber cómo va a actuar los diferentes agentes, ¿no? Entonces, es una forma en la cual se termina borrando al sujeto de los modelos tradicionales. Es la siguiente, por favor. Y bueno, digamos, aquí lo que se plantea es que el modelo estándar, cuando se incorpora ya lo que son las interacciones estratégicas, pues se tiene agentes con racionalidad perfecta, que lo que van a hacer es tomar decisiones pensando lo que van a hacer los demás. Hay un tipo de apelar a las credibilidades de las estrategias, y de ahí viene una cuestión que se conoce como equilibrio de Nash. Básicamente significa que un agente va a tomar la mejor estrategia considerando la mejor estrategia de los demás. Un ejemplo que podemos plantear de este tipo de modelos es, por ejemplo, una negociación entre un sindicato y un gobierno, ¿no? Imaginemos que el gobierno lo que quiere es que el sindicato termine aceptando ciertas condiciones. El sindicato, a su vez, lo que quiere es que el gobierno le entregue ciertas concesiones y los dos van a hacer sus mejores estrategias. Al final, los dos pueden llegar a un punto en el cual ninguno de los dos cede. Es decir, el sindicato puede decir, declaro la huelga, no hago negociaciones y mantengo la huelga hasta que el gobierno en turno me dé las concesiones que yo quiero. Y el gobierno puede decir, pues no les voy a dar nada porque en realidad mi mejor estrategia es mantener mi posición porque hay austeridad, porque no puedo dar recursos, etcétera. Y entonces se llega a un punto en el cual ninguno de los dos agentes se mueve. Eso sería un equilibrio de Nash, ¿no? Entonces, los modelos de equilibrio de Nash presuponen a su vez que los agentes son perfectamente racionales, que son, digamos, agentes que se mueven con sus propios intereses y que a su vez piensan en su estrategia, que consideran la mejor, considerando la mejor estrategia de los demás, y ninguno tiene el incentivo para moverse de una forma inmediata, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, este es el dilema del prisionero, es el dilema donde se tienen a dos prisioneros que son parte de un delito y se dice uno de los dos, si uno de los dos confiesa, la culpa se le va a ir al que no confiesa y el que confiesa va a salir en ese momento solo, ¿no? Y entonces los dos los ponen en celdas distintas y le dicen, tu compañero va a confesar, ¿eh? Entonces tú tienes que saber si vas a confesar o mentir. Entonces, si los dos son agentes individualistas que a su vez desconfía uno del otro, ¿cuál es el equilibrio de Nash? Los dos van a terminar confesando. Entonces, digamos, ese es el planteamiento. Si uno confiesa y el otro no, el que no confiesa terminaría siendo irracional en esta perspectiva neoclásica. La que sigue, por favor. Y bueno, digamos, aquí simplemente es hablar de cómo los modelos tradicionales parten de esta noción de agente racional súper, digamos, radicalizada, donde se habla que las expectativas racionales de los agentes involucran la toma de decisiones de los agentes sin desperdiciar ningún tipo de información. Y aquí en este caso, este macroeconomista lo que va a plantear es que las predicciones de los agentes prácticamente nunca se van a equivocar. Por lo tanto, las predicciones, las expectativas que van a ser del precio de la inflación, van a ser al precio real de la inflación, van a tender a ser la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hay es una manera de presentar una radicalización de la noción de racionalidad que se va a llevar a los modelos neoclásicos y bueno, todo ese tipo de modelos van a terminar justificando las políticas neoliberales, ¿no? La que sigue, por favor.
Y lo van a justificar porque van a estar hablando de un tipo de cuestiones relacionadas con no hacer ningún tipo de anuncios, porque los agentes entonces van a sacar sus inversiones, van a decidir, digamos, no invertir en tales lugares porque entonces van a perder sus ingresos, etcétera. Y eso va a generar una dinámica en la cual los gobiernos básicamente se van a tener que centrar en evitar que haya más riesgo, van a tener que centrar toda la política pública en agradar a las empresas y a las calificadoras, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esto es como la justificación tradicional que se plantea de este tipo de modelos, donde se va a poner énfasis en cuestiones que tienen que ver con disciplina fiscal, etcétera. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí empieza ya la manera de entender de una forma distinta lo que es la racionalidad, porque hasta ahorita les presenté la visión estándar, la visión que pone en el centro la optimización, pero lo que se va a plantear es que esa manera de entender el comportamiento de los sujetos es una manera que, uno, no parte de la psicología. Dos, existe un gran desarrollo de las ciencias, como lo que se conoce como la neurociencia, que va a estudiar el comportamiento neuronal cuando se toman decisiones y finalmente van a ver sobre todo un gran interés en cómo tomamos decisiones. La siguiente, por favor. Y es ahí donde entra este autor, que es el Premio Nobel de Economía que les planteaba. Este autor básicamente lo que va a hacer es presentar una visión que desde mi punto de vista es un retorno a Adam Smith. Es un retorno a, uno, asumir que el comportamiento de los sujetos es algo que se relaciona con emociones, es algo que se relaciona con intereses también políticos, es algo que se relaciona también con la ética, es algo que se relaciona también con la filosofía. La que sigue, por favor. Y es aquí donde empieza la crítica. Dice Simon, este autor, va a decir, de los 4 axiomas que se necesitan postular para tomar y aplicar el modelo estándar, él va a decir, ningún agente real de carne y hueso puede cumplir con los requisitos cognitivos que se requieren para cumplir con el axioma de completitud, de transitividad, de independencia y de continuidad. ¿Por qué razón? Porque todas las personas tenemos capacidad de cómputo limitado, no tenemos capacidad de cómputo infinito. Tenemos memoria limitada, no memoria infinita. Tenemos a su vez que procesar la información y lo que plantea el modelo neoclásico es que no tenemos limitaciones para hacer ese procesamiento de la información, así como también conocer prácticamente todas las relaciones costo-beneficio. Entonces, lo que va a decir Simon es que el modelo neoclásico es un modelo irreal, es un modelo que se aleja demasiado de cómo los agentes de carne y hueso toman sus decisiones. Y él en particular se va a centrar en estudiar la toma de decisiones de funcionarios públicos, donde él va a decir, en el gobierno de Milwaukee, que es donde él hizo su investigación, la toma de decisiones en consejos directivos no se basa en estrategias de optimización, sobre todo porque los agentes además están presionados por el entorno y tienen que tomar decisiones rápidas. Y en ese sentido, el modelo estándar, el modelo de utilidad esperada, no explica cómo los agentes reales de carne y hueso toman sus decisiones. Y creo que ese es el caso de lo que es la economía social y solidaria. La que sigue, por favor. Para Simon, todos los agentes tenemos racionalidad acotada. ¿Qué queremos decir con la racionalidad acotada? Queremos decir, uno, que no tenemos capacidades ilimitadas de información, de procesamiento de información, que no tenemos memoria ilimitada, que no conocemos todas las relaciones que existen, digamos, en una situación, ¿no? Y que a su vez tenemos en ese sentido que el tomar decisiones en un tiempo donde el tiempo es limitado y el tiempo nos presiona a su vez para sacar, por ejemplo, protocolos o para tomar decisiones de inversión o para tomar la decisión de si se compra o no una casa. El tiempo es limitado y a su vez la información es limitada. Entonces, en ese sentido, lo que va a decir Simon
es que tenemos que tomar decisiones en un contexto en el cual nuestra racionalidad no es perfecta, es limitada, y a su vez la información es cambiante, y a su vez también tenemos que tomar decisiones porque el tiempo nos presiona. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones en un contexto así? La que sigue. Para Simon, vamos a tomar decisiones con base en lo que él va a llamar el modelo satisfaccionista, que consiste básicamente en lo que sigue. La gente no es optimizado, es decir, no va a tomar la mejor decisión que haya en un contexto que maximiza la utilidad, sino que más bien es más pragmático. Es decir, la gente, al ser más pragmático, tiene niveles, y estos niveles de aspiración, mientras más altos sean, van a ser más difíciles de satisfacer, y mientras más bajo sea el nivel de aspiración, va a ser más fácil. Esto va a ser interesante porque la manera en cómo se va a ordenar las preferencias de los agentes va a ser más flexible que en el modelo tradicional, porque las decisiones no necesariamente tienen que ser óptimas, tienen que ser suficientemente. Y al ser suficientemente buenas, simplemente tenemos que satisfacer los niveles de aplicación con los cuales estemos trabajando. Por otro lado, nuestras preferencias van a estar parcialmente ordenadas. Es decir, no vamos a ordenar las preferencias simplemente en A, B, C y así sucesivamente, desde la que más prefieres a la que menos prefieres. Se van a ordenar a partir del criterio de cuál es la que nos ayuda a satisfacer un nivel de aspiración y la que no. Entonces ahí cambia totalmente la manera de modelar esto. Y a su vez, lo que va a decir Simon es que no se necesita usar toda la información para tomar decisiones. Simplemente se postula una habilidad cognitiva. Existe en señales en un entorno que va a tomar, que le va a ayudar a tomar la decisión. Siguiente. Aquí podemos ver cómo queda esto expresado en una... tenemos dos agentes, el agente B2 y el agente B1. Perdón, creo que se bajó tu volumen, ¿Ahí ya se escucha? muy bajito, ¿Ya se escucha mejor ahí? más o menos sí. Bueno, digamos, voy a tratar de ir más rápido. Aquí tenemos el modelo donde se plantean dos agentes. Entonces tenemos el agente que es B1, donde todo lo que está del lado derecho de K1, de la derecha, sería algo que daría. Y lo que está de K1 hacia abajo no es así. La parte de B2, la gente B2, K2 hacia arriba sería bueno, y K2 hacia abajo sería. Entonces, imaginemos que estos agentes están en un proceso de negociación. Cuando logran encontrar puntos para poder negociar, estarían básicamente en la parte donde está la parte sombreada, y es lo que va a satisfacer a ambos. Bien. Bueno, digamos, podemos encontrar que esta manera de ver el comportamiento de los agentes va a ser algo que va cómo los agentes tienen una relación ajustada, pero no solo es por las capacidades cognitivas, también tiene que ver con cómo el entorno va a limitar y va a aportar la racionalidad. Y básicamente va a estar planteando ahí que la racionalidad es como pues, una página que la gente le va a permitir ver. Perdón, ahí casi ya no se escuchó, ¿eh? Entonces, no sé, ahí el volumen algo pasó. ¿Ya se escucha? Ya, un poquito mejor. Ya se escucha mejor. A ver, te pongo la presentación. Sí.
Perfecto. Bueno, digamos aquí en esta parte, Simon lo que va a hacer es hablar de cómo la racionalidad se acota, no solo por las capacidades limitadas, sino también por el entorno. Y ahorita vamos a desarrollar un poco más esa idea. Es un entorno sociocultural en el cual el agente está situado, ¿no? Entonces, es el entorno el que lo va a ir llevando a tomar decisiones. También es importante hacer la distinción entre racionalidad sustantiva y racionalidad procedimental, donde la toma de decisión de la gente es importante porque lo que se va a estudiar es cómo la gente toma sus decisiones, no lo que va a decidir. Y es aquí donde el cómo involucra la psicología. Entonces, en ese sentido, el proceso se vuelve relevante. Eso se conoce como racionalidad procedimental. Es decir, nos preguntamos por el proceso. El modelo neoclásico se va a preguntar solo por el resultado y al tratar, digamos, a la gente con supuestos como si, lo que se va a plantear es que la psicología no importara, pero en el caso de la racionalidad acotada y la economía del comportamiento, la psicología importa, porque nos va a ayudar a entender cómo las personas toman decisiones, sobre todo en contextos donde el riesgo y la incertidumbre hacen que las personas tengamos que tomar decisiones con base en la intuición y con base en las emociones, ¿no? Y bueno, dentro de este contexto, estudiar el proceso sería más ventajoso que estudiar solo el resultado, porque estudiar el proceso de cómo se elige nos va a dar mayor claridad de por qué se llegó al resultado, ¿no? Y eso va a dar, digámoslo así, la posibilidad de construir una teoría de la racionalidad más general y más robusta, que está sustentada, por decirlo así, en las ciencias cognitivas. La que sigue, por favor. Y es aquí el ejemplo típico de Simon de la metáfora de la tijera, donde se habla de este contexto y se habla del entorno. Básicamente aquí la idea que me interesa transmitir es que la decisión que tomemos, las decisiones que tomemos, tiene mucho que ver también con las herramientas que tengamos. Por ejemplo, ¿qué herramientas tecnológicas podemos usar? ¿En dónde estamos situados? ¿En qué contexto organizacional? ¿Cuáles son los hábitos culturales que tenemos en una empresa o en una cooperativa? Y, por ejemplo, también cuáles son los contextos, por decirlo así, legales que nos ayudan a tomar decisiones. Entonces, el contexto y la cognición se unen para que tomamos decisiones. Entonces, siempre hay que pensar en la unidad entre la gente y el entorno. La que sigue, por favor. Eso lo que va a hacer es acotar. Aquí hay un ejemplo de cómo las hormigas, y eso es uno de los temas que trabajó Simon mientras trabajó inteligencia artificial, toman decisiones, ¿no? Y lo que va a hacer aquí Simon es hacer la modelización del comportamiento zigzagueante de una hormiga. Le va a decir, siguiendo el modelo satisfaccionista, que la hormiga va a identificar la señal de que en las piedras, en la parte donde está la sombra, hay comida. Y eso va a hacer que el comportamiento de la hormiga esté vinculado con el entorno. Donde haya piedras, la hormiga va a ir siguiendo las piedras y va a ir buscando comida en torno a las piedras. Entonces, como hay un conjunto de piedras ahí, eso va a marcar el comportamiento de la hormiga, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo esto se va, por decirlo así, modelando y simulando en modelos computacionales para dar cuenta de un comportamiento que se ve complejo, pero que al momento de modelizarlo lo podemos hacer cognoscible. La siguiente, por favor. Esto nos va a ayudar a entender una dinámica que es relevante para la cuestión organizacional. Lo que va a decir Simon es que con base en lo que es el modelo satisfaccionista, podemos identificar un tipo de razonamiento que él va a llamar heurística. Razonamiento heurístico, que consiste en un razonamiento rápido, frugal, instintivo, que consiste en identificar señales en un entorno. Y este identificar señales en un entorno va a detonar respuestas. Y las respuestas no necesariamente garantizan la resolución del problema. ¿Por qué razón? Porque los problemas en un contexto de incertidumbre van cambiando. Y entonces uno podría, por ejemplo, con la hormiga, pensar que en una piedra hay comida, pero en la realidad puede ser que haya depredadores ahí, que haya arañas. Entonces, digamos, la heurística puede fallar
tiene un cierto grado de falibilidad, pero a diferencia del algoritmo, el algoritmo, de acuerdo con Simon, sería ese tipo de razonamiento que sigue un conjunto de pasos que garantizan la resolución del problema. Lo ideal sería usar algoritmos, pero en la realidad casi nunca tenemos contextos donde podamos aplicarlo. Más bien tenemos que usar heurística para abordar problemas que Simon va a llamar problemas mal formulados. Es interesante porque él va a decir, por ejemplo, si nosotros queremos hacer la toma de decisión respecto de cómo presentar un protocolo de protección a la población, a veces la manera en cómo se escribe, cómo se dice, la entonación, etcétera, eso puede funcionar a unos y a otros. Entonces, digamos, es ahí donde entra esta situación de que no hay una fórmula óptima. Hay un conjunto de posibilidades que se pueden abrir y los vamos a poder decidir con base en nuestros conocimientos. Y las heurísticas nos van a decir más o menos cómo hacerlo. Por ejemplo, si pensamos en modelar el comportamiento de boxeadores, por ejemplo, también ahí es donde el razonamiento heurístico de los boxeadores va a identificar cómo moverse, cómo pegar, cómo, digamos, combinar entre combinaciones, de tal manera que un boxeador no se puede pasar. Pues que los algoritmos plantean que todo se puede programar, el razonamiento heurístico diría que no, todo tiene que ser más fluido, tiene que estar más relacionado con la resolución. Que ver, por ejemplo, pensemos en los médicos. Base en observación, inmediatamente pueden identificar con base en qué enfermedad tiene una persona. Tiene que ser un médico experto. Este tema, lo siguiente es la teoría de las organizaciones. Ahí va a decir que las organizaciones están compuestas por se lo puede regresar. Elvia, puede regresar la. Perdón, ya al final no escuché. Si puedes regresar a la Claro, presentación. claro. Una anterior, ahí. Para Simon, las organizaciones serían básicamente compuestas por agentes con racionalidad acotada y estos agentes con racionalidad acotada tienen interacciones basadas en rutinas organizacionales. Las rutinas organizacionales se establecen a partir de la interacción entre los sujetos con racionalidad acotada que va a generar un tipo de comportamiento hábil. Y a su vez esto tiene que ver con artefactos, tiene que ver con tecnología, y esto nos va a llevar a formar organizaciones que tienen estos elementos y se van a orientar a resolver problemas. Las organizaciones pueden, por decirlo así, hacer una planeación para resolver problemas que estén, digámoslo así, bien formulados, y ahí se pueden usar métodos de optimización y de algoritmos. Pero en el caso de los problemas que tienen que ver con la incertidumbre, y problemas que no se pueden prever tan fácilmente y que tenemos que abordar, como por ejemplo, qué hacemos cuando hay un sismo o qué hacemos cuando hay una crisis económica o cómo hacemos cuando hay diferentes fluctuaciones en los precios de un insumo para una empresa, cómo tomamos las decisiones. Va a decir Simon, ahí tenemos que trabajar con heurísticas de razonamiento para poder resolver esos problemas. Lo que va a decir Simon es que las organizaciones, por medio de sus interacciones, van a tender a generar comportamientos donde los agentes se han logrado identificar una dinámica grupal y se genera una cierta lealtad. Cada uno de los agentes tendrá un comportamiento de interés propio acotado, es decir, no puramente individualistas, sino que serán agentes que tendrán una mayor interacción entre ellos con base en la lealtad grupal y la identificación con base en diferentes visiones ideológicas. Y esto nos va a llevar a tener una racionalidad históricamente acotada,
por un entorno histórico cambiante, y eso va a llevar a que la visión de Simon sea cada vez más neoclásica, más evolutivista. Bueno, aquí hay unos libros que presenta este autor que son interesantes, que son parte de Una interrupción, doctor. Bueno, es que ya se oye súper bajitititito, entonces no sé a qué se deba. Ahí se escucha ya mejor. Sí, aunque no del todo. Ya vamos a acabar prácticamente. Ahí ya se escucha mejor. Sí, ya vamos a concluir. Y bueno, eso sería básicamente dentro de los elementos de la racionalidad acotada, cómo se van planteando. Aquí, digamos, hay unos libros donde se habla de la comportamiento administrativo, lo que son las ciencias de lo artificial, modelos de racionalidad acotada de Simon, donde se hablan de diferentes aplicaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay más textos de este autor, ¿no? La siguiente, ya nada más para ir concluyendo. Y bueno, digamos, hay críticas que se han planteado a este personaje. Yo creo que ahorita en la discusión los vamos a ir desarrollando. Pero me parece que aquí lo importante es hablar de cómo las personas para tomar decisiones no solo se mueven con base en racionalidad instrumental, no solamente se basan en un tipo de racionalidad matemática, sino que juegan tiene un papel muy importante lo que son las emociones, la falta de autocontrol, lo que tiene que ver también con la racionalidad acotada. Hay una cosa que se conocen como sesgos cognitivos, que todo eso va a impedir que los agentes sean perfectamente racionales y que actúen como lo plantea el modelo tradicional del Homo económicos. Siguiente, por favor. Ya no había otra. Bueno, digamos, ahí era básicamente terminar la presentación de este autor, plantear que lo que plantea Simon es importante en la medida en que nos permita entender cómo el comportamiento de los sujetos, de los diferentes actores, tiene que ver con una psicología, pero también dentro de esa racionalidad que está acotada, también hay factores éticos que nos ayudan a tomar decisiones. No sé si, y bueno, sería básicamente eso la presentación. Sí, muchísimas gracias. La verdad, muy profunda e interesante. Creo que a la luz de esto podríamos reflexionar en las cooperativas y las empresas de economía social, cómo tomamos decisiones, ¿no? Cómo hacemos estas actividades de mercado que tienen fines sociales, si realmente cumplen con un fin social, ¿no? Y basados un poco en el modelo procedimental que nos presentabas, que creo que ha sido el rasgo distintivo del cooperativismo, fijarse que en el procedimiento respete a las personas, que respete al planeta, ver a quién beneficia y además qué brechas abre o qué brechas cierra. Entonces, justamente cambia no nada más de fijarse en el resultado, sino que ese procedimiento sea amable con las personas, ¿no? Con el planeta, con el entorno. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, quisiera hacer alguna pregunta al doctor. No tenemos preguntas, pero nos quedaron como muchas reflexiones, ¿no? De todas maneras, les vamos a hacer llegar la presentación y también las recomendaciones bibliográficas que nos hace el doctor. Y pues yo espero que podamos tener una segunda intervención posteriormente un poco para profundizar más cómo desde la economía social pues podemos justamente a lo mejor interiorizar más sobre cómo hacemos esta toma de decisiones, ¿no? Alrededor de las cooperativas. Así que pues muchísimas gracias a todas, a todos por su tiempo, por el espacio. Doctor, muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Gracias a Claro que todas, a sí. todos. Claro que sí, muchísimas gracias. Ahí les hago llegar la presentación. Y bueno, no sé si por ahí vi que alguien puso algo. Se pusieron aquí una reflexión, dice, bueno, muchos agradecimientos,
pero también por aquí nos ponen la investigación. Mi Dice, mi reflexión, el reflexión del método método de Marx es ajá. rigurosamente realista en la investigación de la exposición dialéctico alemán. Aunque su dialéctica es la antítesis de la hegeliana, para Marx lo ideal no es más que lo material traducido y traspuesto a la cabeza del hombre. La investigación busca asimilar la materia, analizar sus normas de desarrollo y descubrir sus nexos internos para lograr exponer el movimiento real de forma adecuada. Gracias. Pues muy interesante la reflexión. Nada más comentar que en esta literatura de economía del comportamiento, dentro de lo que se ha trabajado es también la importancia de lo que son las emociones, de cómo las emociones muchas veces lo que hacen, si no se gestionan bien, es llevarnos a que se toman decisiones que muchas veces no es lo que quisiéramos, ¿no? El tema de la falta de autocontrol se relaciona con cómo se elige lo que no se prefiere. Es decir, uno prefiere algo, pero lo que se prefiere no se elige, porque muchas veces se toma un comportamiento inercial por base en cierto tipo de emociones, o por ejemplo una cosa que se conoce como costos hundidos. Muchas veces una decisión está mal, pero como ya se invirtió demasiado, muchas veces las personas se mantienen aferradas a esa decisión porque ya tienen costos hundidos y se genera la apariencia de que tienen que seguir ahí. Por ejemplo, el tipo de comportamientos que pasa en los casinos. Cuando se va a un casino, uno pone, digamos, en una máquina, ahí están aferrados, esperando que eventualmente van a ganar. Y como ya invirtieron mucho, ya han perdido mucho, dicen, no, la siguiente voy a ganar, la siguiente y no se logra, ¿no? Eso se conoce como costos hundidos. Otro concepto que es muy importante, que yo creo que puede ser útil, se le conoce como incoherencias de las decisiones intertemporales, porque muchas veces en el tiempo presente uno puede decidir algo y después arrepentirse, como por ejemplo la gente que tiene obesidad, muchas veces antes les encantaba estar comiendo Coca-Cola, papas, comida ultraprocesada y después se arrepiente, ¿no? Pero mientras ya tomaron decisiones, ¿no? O, por ejemplo, el tipo de comportamientos que tienen que ver con la imitación, que esa parte es muy importante. Cómo cuando tomamos decisiones lo hacemos siguiendo a la mayoría y si la mayoría hace algo, lo seguimos. O cuando no sabemos cómo resolver un problema, decidimos imitar a quien consideramos un ejemplo o a quien consideramos una persona que es exitosa y de ahí vemos cómo lo resolvió y de ahí imitamos, ¿no? El tema de la imitación es muy importante porque eso todo el tiempo lo estamos haciendo. En ese sentido, es interesante decirlo porque con esa idea de la imitación se rompe la perspectiva de que tomamos decisiones con base en la independencia de nuestras creencias. Muchas veces no es así y más bien tenemos ese comportamiento de imitación, comportamientos inerciales, comportamientos que en ese aspecto se vuelven muy distintos del modelo tradicional y todo esto se expresa en comportamientos organizacionales que muchas veces hace que la gente en asambleas, por ejemplo, en lugar de discutir un tema que es relevante, se terminan yendo hacia otro punto, ¿no? Que no tenía nada que ver con la asamblea y mientras ya se va generando todo ese tipo de desviaciones, ¿no? Entonces, la economía del comportamiento en eso puede tener un conjunto de aplicaciones. Aquí ya no lo mencioné, pero hay un concepto que se llama arquitecturas de las decisiones, que lo que plantean es que la manera en cómo se presentan las decisiones no es neutral, está cargada. Y la manera en cómo se presenta nos lleva a ir a diferentes opciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente es una invitación a que se acerquen a la literatura y pues yo encantado de estar aquí con todos ustedes. Y más adelante a mí me gustaría escucharles más bien el tipo de problemas organizacionales que hay en las cooperativas, ya para eventualmente ir generando un tipo de aplicación más dirigida a los problemas de las cooperativas. Con todo gusto, pues muchísimas gracias a todos, a todos. Sí, nos pasó algunos libros, se los vamos a mandar en los correos donde registraron su asistencia. Vale, pues. Pues muchísimas gracias, buenas tardes a todas, a todos.
Que tengan un buen cierre de día. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.